Bienvenidos a este su programa La Rebelión de las Canas, la voz oficial de la Asociación de Jubilados de la Autoridad de Energía Eléctrica. Muy buenas tardes a todos los amigos de su programa. Soy Adaitza Cortés y estamos en otra edición más de La Rebelión de las Canas con sus anfitriones. Está Johnny Rodríguez Ortiz, presidente de la Asociación de Jubilados de la Autoridad de Energía Eléctrica. Bienvenido. Muchas gracias a todos los radioyentes. Saludos y buenas tardes. Siempre es un placer estar aquí con ustedes. Y está por aquí José Ocasio, el presidente del capítulo de Ponce. Bienvenido una vez más. Muchas gracias. Buenas tardes a todos los que nos escuchan. Y siempre mi gran saludo a mi querida y hermosa nieta Micaela, que estuvo muy pendiente hoy antes de irse de que si estaba yo listo para el programa. Muy bien, pues Dios me los cuide. Vamos al aire. ¿Con qué vamos los titulares, Johnny? Sí, vamos primero a recordarle a los compañeros que la lucha continúa. Hay más incertidumbre que la que había antes. Y así las cosas, el próximo miércoles 20 nos vamos a ver a las 10 de la mañana, como es de costumbre, frente a la Junta de Control Fiscal. Para esta noche, Luma anuncia relevos de carga por falta de generación. La Junta de Control Fiscal se quedó con un solo miembro. El negociado de energía, donde uno de sus integrantes nos visitó en la manifestación del pasado miércoles, pensando que nosotros estábamos celebrando. Sigue Justin Peterson haciendo de las suyas por allá en Washington. Le hemos hablado ya varias veces de este señor y hoy vamos a hacer lo propio porque sigue generando noticias. Las propuestas que se teme que traiga el presidente Trump a través de sus acólitos pueden costarnos más aún de lo que nos hubiesen costado lo que está haciendo la Junta despedida. Al parecer, también el Tribunal Federal va a coger su golpe con relación al plan de ajuste de la deuda. Y recuerden que esto está todo presidido por el presidente Donald Trump, que apenas ha legislado y ha revuelto todo el gobierno de los Estados Unidos y el mundo incluso con sus órdenes ejecutivas, y nosotros ahora aparentemente nos ha tocado el turno. El sistema de generación sigue dando que hacer, como le dijimos. Para esta noche se anticipa más apagones, pero es peor aún por el hecho de que se habla de otra situación de emergencia para desganche y seguimos igual. Pero, Ocasio, ¿tienes algún otro titular? Pero nos gustaría abundar un poco con relación al desmantelamiento de la Junta y a lo que pueda pasar, pero me gustaría hacer un comentario en este momento con lo que tú planteas del sistema de generación en este momento. Y siempre voy a comenzar diciendo que estoy mirando la página de Genera y si lo que dicen es cierto, pues en este momento Genera alega que tiene 104 megavatios en rotación de reserva y 109 en reserva, lo que ya hace el reserva operacional, que no es otra cosa, unidades de que pueden estar fuera de servicio, pero que están disponibles. Me llama la atención, por ejemplo, que Costa Azul está en 752 megavatios, es una de las unidades, la número 1, digo, perdóname, la número 5, que está en 400 megavatios, que hacía mucho tiempo que no llegaban a esa generación. Okay. Lo que está fuera de servicio en este momento es la unidad número 1 de la Carbonera. Lo demás está en servicio como estuvo en días atrás cuando yo leí esa misma información. Que lo que quiero decir con esto es que no sé de dónde sacaría Luma de que va a haber una escasez de generación. Si es que ellos tienen programado sacar algunas áreas de servicio y echarle la culpa a la generación, pues ya eso es otro asunto. Te pregunto con relación a la termoeléctrica de Aguirre. ¿Hay alguna unidad en servicio? Te comento enseguida que en Aguirre lo que está en servicio, 250 de megavatios, todas son las unidades AGA del central ciclo combinado.
Lo que La unidad significa- número 2 continúa, y yo le añado misteriosamente, fuera de servicio, porque no han soltado prenda de cuál es la situación de esa unidad, que ya en este momento lleva meses fuera de servicio. Sí, ese es el gran misterio en esa planta, precisamente la termoeléctrica de Aguirre, no en el complejo generatriz que comprende el ciclo combinado y la termoeléctrica, pero ese es el gran misterio, que estará pasando allí, ellos no han informado. Bueno, pues probablemente allí está la explicación, porque si no tienen muchas reservas, temen que si en algún momento tienen bajones de carga, pues tengan apagones. Les recuerdo al público que estamos hablando de la generación de energía eléctrica, donde distinto al agua, el agua se almacena en tanques y se va sirviendo según está habiendo necesidades. En el caso de la energía eléctrica no es así. En el caso de la energía eléctrica, usted va pareando la demanda de energía eléctrica con la generación. No puede haber más generación que demanda, ni viceversa, porque el sistema se protegería y podría haber hasta riesgo de apagones. Por eso es que de momento, cuando no hay reserva en el sistema y alguna unidad tiene que bajar su carga, hay que relevar carga de inmediato, porque ahí empieza a generarse un caos que podría degenerar en un apagón. Y en el caso inverso, cuando hay una demanda X o y una demanda que también es X o Y, y de momento esa generación aumenta súbitamente, hay que avanzar a bajarle carga a otras unidades, porque eso puede activar las protecciones de sobrevelocidad de los generadores y sacarlos de servicio. Esa es la gran diferencia que hay entre el servicio de electricidad y el servicio de acueductos. Y si nos comparáramos aún con la telefonía, sería todavía más profunda la diferencia, porque la telefonía casi toda utiliza baterías de resguardo para su sistema. Aquí no podemos. Esas baterías de las que se está hablando para almacenar energía cuando los sistemas de energía renovable, que parece que van a desaparecer, no hagan falta en el sistema. Esos son instalaciones para solamente horas de uso. Ya no creamos que la instalación esa de baterías que viene anunciando Genera por años ya, siempre como algo novedoso, va a venir a resolver nuestro problema. Pero vamos a lo de la Junta entonces, Ocasio. Bueno, se sigue, Sí, adelante, Ocasio. es que se sigue complicando la situación en la Junta de Control Fiscal, toda vez que acaban de despedir otro de los miembros, que a lo que queda una sola persona. O sea que prácticamente eso, la Junta no existe en este momento, y eso significa que está todo paralizado. Aquí no se puede llegar, no podrían tomar decisiones, no podrían llegar a acuerdos con nadie. Las personas que son expertas en estos asuntos están, la información que brindan más reciente es la posibilidad de que todo se venga abajo, lo que se ha hecho hasta el momento. Por ejemplo, que una junta nueva venga a empezar desde cero, incluyendo eliminar el plan de ajuste de la deuda de la autoridad, entre otras cosas, incluyendo, se comentan la posibilidad de que el grupo de bonistas que llegaron a acuerdo, pues también se podría eliminar todos esos acuerdos. Y como dije, que ellos lo que mencionan es empezar desde cero. Y es bueno señalar que en el caso de la quiebra de la autoridad, el gasto ha sido sobre 400 millones de dólares en asesores que se perderían. Esto es un asunto sumamente difícil, sumamente importante, que tenemos que estar pendientes. Sí, hay dos personajes, porque Andrew Biggs, que fue el que relevaron anoche o ayer, aparentemente se puso y fue designado por el presidente Trump. Se puso a hacer una defensa de los otros miembros que habían sido eliminados, despedidos fulminantemente, y
Ese señor Trump no admite ningún tipo de discrepancia en cuanto a su forma de proceder y sencillamente pues quedó fuera inmediatamente. Entonces, volviendo a este señor Peterson, como hemos explicamos en el piquete esta semana, trae muchísimas ideas revolucionarias y nada tiene que ver con ideologías ni con el estatus. Las ideas revolucionarias son ideas de cambio casi para virar al revés el camino que ha seguido la Junta hasta este momento, porque incluso se teme que la Junta sea abolida y sencillamente no sabemos, porque ya el señor Peterson lo dijo, si el negociado de presupuesto de los Estados Unidos o quién negociarían directamente con los bonistas buitres. Lo que sí sabemos, por el cambio tan radical, es que ya no nos va a tocar pagar 2.500 millones de dólares que no podíamos pagar porque no hay dinero, sino que será mucho más, porque gracias a la gestión de cabildeo, y este señor Peterson es un cabildero, ese era su función fundamental. Y ser cabildero en los Estados Unidos no es nada, en ningún lugar donde se venden influencias, no es nada extraño. Y estos señores acreedores de las deudas de la autoridad, pues se fueron a donde el señor presidente o a través de sus allegados y convencieron de que esta junta verdaderamente le estaba creando problemas, que no le iba a satisfacer sus demandas y necesitaban que la sacaran, porque así es como se trabaja en estos círculos de poder. Precisamente el señor Peterson renunció, como le hemos explicado en ocasiones anteriores, a su permanencia en la Junta de Control Fiscal, creo que fue a principios de año, no recuerdo, porque estaba disgustado debido a que la Junta de Control Fiscal de aquel momento, que es la que votaron, estaba discriminando contra los acreedores, que no estaban recibiendo un buen trato. Aparentemente, pues, él decidió irse y lo dijo, que no quería hacerse cómplice de lo que aquí estaba sucediendo con los acreedores, que son los bonistas, y se fue, pero no se quedó cruzado de brazos, se fue a hacer su trabajo como cabildero, y cuando regresa, pues trae todo este cúmulo de cambios revolucionarios, despidiendo casi toda la Junta, y eventualmente pues veremos quizás irse también al señor Mujica. Y es que eso no es casualidad, señores. Sencillamente los círculos de poder en los Estados Unidos se centran en el poder económico, que es quien decide, quien manda, quien pide que se le isle, quien hace los cambios, quien quiere a un funcionario dirigiendo una sección, un departamento incluso. Y aquí sucede algo parecido, pero allá, como es donde está el dinero, pues se da en dimensiones mucho mayores. Y eso es lo que estamos viendo al momento. Y se teme que tengamos que quizás ir a pagar más de la cantidad que se programaba pagar para abonar a esa deuda, porque este señor Peterson también trajo una sugerencia hasta ahora y no sabemos en qué se convertirá, si en una orden seca de esas que da el señor Trump, para que del dinero que hay en el fondo de emergencia del gobierno, que son unos 12.000 millones según se dice, se haga un buen abono a la deuda y lo otro se financie. Y estoy seguro que no será a un término menor del que ahora se propone, que creo que son 35 años. Se proponía, debemos decir, probablemente sea un término mayor por unas cantidades de dinero mayores aún. Eso de forma permanente agregado al costo de la factura, sin pensar
en las fluctuaciones por la compra de energía ni la compra de combustible, porque al momento, conjuntamente con todo eso, sigue New Fortress vivita y coleando, y también sabemos que tuvo su papel en el desempeño de este señor Peterson y han traído toda esta tormenta de cambios que lo que van a llevar a Puerto Rico es a la bancarrota de forma quizás más precaria y peor, más dañina que lo que anticipábamos que iba a pasar si se aprobaba ese pago a los bonistas, fuera financiado o no, de unos 2.500 millones de dólares. Ocasio. Pero de darse esa propuesta, se dice que aún así, digo, con esa propuesta llevaría el costo del kilovatio a cerca de 40 centavos kilovatio hora. Así es. Y eso destruiría la economía de este país. Y eso no lo dice Ocasio, eso lo han dicho todos los que saben, toda la gente que está en el campo financiero. Por eso es que nosotros lo podemos repetir, porque ellos viven convencidos de esa situación. Hay un grupo de personas que se llaman algo que tiene que ver con la nueva economía, que están opuestos. Y en relación a ese pago de los 12.000 millones que tiene el gobierno, hay uno de estas personas que alega que eso no sería probable porque ellos no tienen derecho a cobrar de ese fondo. Ellos tienen derecho a cobrar de lo que produzca la Autoridad de Energía Eléctrica y sería únicamente del sobrante una vez cubra sus haberes. O sea, pero esto se consigue complicando, o sea, pero como no sabemos en realidad, aquí luego todo el mundo está mirando el panorama y tratando de ver que todas las posibilidades, pero no, en realidad no sabemos qué va a pasar cuando se nombre esa junta nueva, cuando llegue ese señor que tú mencionas, que a todas luces las opiniones que se vierten en congelación a como tú le explicaste, porque él se fue en aquel momento y ahora regresa. Se fue porque él entendía que no estaban defendiendo a los acreedores, pues entonces obviamente si viene a defender a los acreedores. Eso es una lógica sumamente sencilla. Así es. No, y entonces por otro lado escuchamos a la gobernadora y a su secretario de la gobernación y a su directora de Asuntos Federales diciendo que ellos están participando activamente en la búsqueda de los distintos cuadros necesarios para una nueva junta. Y en lo personal yo no le creo, porque tampoco se le consultó, estamos seguros. Y si lo hicieron, que lo dudo, no se atrevieron a mencionarlo cuando fueron a despedir toda esta junta. Pero lo que sí sabemos es que los cambios que se avecinan no son para bien para el pueblo de Puerto Rico con relación a la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica. Y esto, como dice Ocasio, vendrá a complicar el panorama económico de tal forma que sabe Dios si tenemos ante nosotros la posibilidad de una nueva quiebra, ya no solamente en la autoridad, sino en el pueblo, antes de lo previsto, porque con estas situaciones toda la actividad económica se afecta y se degenera, se descompone de un modo donde va a ser más difícil aún vivir aquí y peor, casi imposible, establecer un negocio, porque nadie va a sitios a establecer negocios para perder. Todas las personas que hacen negocios se establecen a donde van a ganar. Aquellos que lo hicieron para perder desaparecen. Y eso es una lógica. Así es que está todo el mundo cruzando los dedos a ver qué es lo que pasa, pero la situación aparentemente no pinta bien para nosotros. Y no nos gusta ser profetas del desastre, pero estamos hablando de nuestras impresiones basadas en las expresiones que hacen las personas que saben y en las noticias que han estado llegando desde los Estados Unidos hasta el presente y sobre todo mirándonos en el escenario del señor presidente de los Estados Unidos, que es el emperador por excelencia en este país
porque es quien gobierna, quien decide qué se hace, qué no se hace aquí, en virtud de una situación ideológica, política, que no vamos a tratar aquí en este momento, pero que es una realidad que está allí. Pero en otro tema, pues no sabemos si reírnos o no, ¿verdad? Pero el piquete de la semana pasada, esta semana, debo decir, miércoles 13, nos visitó un funcionario, un miembro el negociado de energía, y nos encontró friendo bacalaíto, que es parte de los exquisiteces que le ofrecemos a los compañeros que nos acompañan en las manifestaciones, y nos preguntó que si era que estábamos celebrando la determinación que ellos tomaron. Señor de apellido Torres nos hizo saber que le dicen Tony, y nos contó que el negociado de energía había aprobado 1.9 centavos de aumento en el kilovatio hora para el pago de nuestras pensiones. Y lo que le dijimos fue que yo no sabía, yo personalmente, yo no sabía si ponerme a llorar o a reír, porque lo que han hecho es ponernos un carimbo. Y todo el mundo que nos está escuchando sabe lo que es un carimbo, porque van a figurar en la factura de energía eléctrica que 1.9 centavos del total que paga cada abonado en la autoridad es para el pago de las pensiones. Es como si nos hubiesen echado al pueblo totalmente en contra. Claro, los que son solidarios con nosotros estamos seguros que van a entender esto, pero al otro lado de la mano, pues entonces nos dicen que están revisando la tarifa para ver cómo incluyen las peticiones que está haciendo Luma y Genera de aumento de fondos para ellos operar. Lo que quiere decir, a mi modo de ver, es que nos han sacado a nosotros, los miembros de este sistema de retiro, del encasillado de la tarifa de energía eléctrica, de todos los gastos necesarios para ofrecer el servicio, y nos han puesto a ser señalados cómo se compra la energía, el combustible, y allí en la factura entonces ahora han llevado a los privatizadores, lo que quiere decir que están legalizando la privatización de la autoridad. Y puede parecer retórico, pero es necesario preguntarlo. ¿A dónde queda la promesa de la gobernadora Jennifer González con relación al menos, hacer ir a Luma si está legalizando la privatización? ¿O es que va a cambiar a Luma por el Sol o por Mula o por otro nombre o por otro operador, pero no va a volver jamás, por lo que se ve, a lo que es la autoridad como agencia pública, como era antes de la llegada de Luma? No sé si Ocasio quiere agregar algo, pero verdaderamente es indignante esto. Sí, en programas anteriores yo había hecho un señalamiento con relación a la orden, a la resolución y orden del negociado. Y había leído unas expresiones del negociado que me parecieron interesantes, que se deben acordar cuáles fueron. Sí, recordamos. Y yo una de las cosas que mencionaba en aquel momento, y lo voy a volver a repetir en este momento, es que esa resolución y orden tiene 57 páginas. Y que de esas 57 páginas ellos van desglosando lo que pidió la autoridad y cuánto y para qué y cuánto le aprobó el negociado, pero en dólares y centavos y no en el número de el costo por kilovatio hora. Habíamos mencionado anteriormente, y para que recuerden de qué se trata, 1 centavo en el kilovatio hora en la venta de energía en Puerto Rico en un año se recogen entre 160 y 170. Yo le puse un promedio de 165 millones. Por lo tanto, cuando el negociado redacta su orden, la redacta bajo esos números de dólares y centavos,
y cuando al final del camino suma todos los millones que aprobó, pues entonces es que hace la matemática para adjudicarle el costo al kilovatio hora en la tarifa básica. En esta orden, el número final del costo del kilovatio hoy está en los 3.41 centavos. Y yo he dicho anteriormente, y lo quiero volver a repetir, que públicamente lo que se publican, ya sea por periodistas y por otras personas que hacen columnas, etcétera, etcétera, las expresiones han sido como si los 3.41 centavos eran para pagar las pensiones. Y por eso es el planteamiento que tú muy bien haces, que le ponen un carimbo Carimbo, sí. al jubilado como si tuviese que todo ese aumento es para pagar esas pensiones. Y diciendo eso, tengo que abundar porque para que ni nuestros compañeros pensionados ni el resto del pueblo esté pensando que con esto decisión de esta resolución y orden es un asunto que termina con el asunto del problema de pagar las pensiones, nada más lejos de la verdad, toda vez que esta resolución está basada en el hecho de que esto es un asunto provisional, un aumento tarifario provisional temporero, mientras ellos continúan haciendo sus evaluaciones para entonces hacer los ajustes más adelante en el año fiscal de cómo quedaría la tarifa, cuál sería la realidad del aumento de la tarifa básica. Así es. Y hay Yo que eso tengo que mencionar que en la orden hay una expresión que es la que quiero leer, porque la tengo ya aquí al frente. Tengo la copia en inglés y la copia en español. Y el negociado plantea que la obligación final de pensión puede cambiar según el resultado de las determinaciones del proceso de quiebra bajo el título 3. sí. O sea, que quien va a resolver eso es el asunto de la quiebra de la Autoridad de Energía Eléctrica. Pero además de eso, en el apartado que ellos hablan, que es el número 43 de los tantos que ellos decidieron, que tiene título de costo de pensiones, habla de que ellos prefieren, el negociado lo que le planteó a Luma es que hiciera un cargo fijo a los clientes, no un cargo al kilovatio hora. Lo que pasa con una persona de Luma que sometió una resolución ante el negociado explicando que en este momento Luma no puede hacer un ajuste en la tarifa en términos de kilovatio hora para un cargo fijo para cubrir lo que ellos llaman un cargo de pensión, que lo podrían hacer adjudicando un valor que cubra las pensiones al kilovatio hora y entonces de ahí es que sale el 1.9 centavos. Lo digo para que los tengan claro. O sea, este asunto de las pensiones nuestras no se ha resuelto. Se habrá resuelto por unos meses, pero final que la gente pueda estar con la tranquilidad que deben tener en cuanto al recibo de sus pensiones, todavía está sobre la mesa. Y me tengo que hacerle con lo que dijiste ahorita, no queremos ser aves de mal agüero, pero tenemos que explicarle a todo el mundo las cosas como son, como están escritas en el documento y que nadie se llame a engaño. Y la lucha tiene que continuar para defender nuestras pensiones. Y ciertamente esto lo que hace es que nos sumerge en una etapa novedosa y peligrosa, porque nunca en la historia del sistema de retiro y de la Autoridad de Energía Eléctrica hubo que tocar las tarifas para pagar pensiones. Esta razón al momento es porque descapitalizaron el sistema de retiro y pretenden ahora buscar la forma de responsabilizarnos a nosotros por la privatización, poniéndole este nombre a un aumento en la tarifa para el pago de las pensiones, cuando Ocasio ha explicado eh, excelentemente bien ha sido el propósito y matemáticamente muy bien también, que todo el dinero no es para el pago de las pensiones, aunque esto no tenga precedente, compañeros. Esta lucha tiene que continuar y no podemos ceder un ápice de nuestra lucha
porque verdaderamente más tarde vamos a lamentarnos, porque si la Junta o el presidente Trump o quien fuera se pone de acuerdo con los bonistas, luego van a venir contra nosotros y es a nosotros solos a los que nos van a empezar a atacar y es probable que nuestras pensiones corran el riesgo, si no de perderse, de reducirlas. Y ese no es el contrato de vida que nosotros hicimos con la autoridad. Se nos ha acabado el tiempo, pero más adelante continuaremos en programas subsiguientes y estamos abiertos a los comentarios de los compañeros que estén escuchando el programa y aquellos que lo ven en las redes sociales, también que nos envíen sus preguntas y vamos a seguir informándoles. Así que Muchas gracias, Johnny Rodríguez Ortiz, presidente de la Asociación de Jubilados de la Autoridad de Energía Eléctrica, junto a José Ocasio, el presidente del capítulo de Ponce, que cada viernes nos llevan este programa de la Rebelión de las Canas. Así que, nada, y a los que están por Guapa Radio, un abrazo también y bendiciones. Que la pasen bien, linda tarde. Buenas tardes a todos. Buenas tardes a todos.